A ver, pensemos en el siglo XX. 100 años que de verdad le cambiaron la cara a la humanidad para siempre. Fue una era de avances científicos increíbles, sí, pero también de conflictos tan, pero tan devastadores que redibujaron el mapa del mundo. Y estas imágenes, capturan la esencia de esa época a la perfección. La furia de la guerra, la tensión de la diplomacia y el poder de la gente exigiendo un cambio en las calles. Son los símbolos de un siglo definido por una lucha constante, pero también por una transformación brutal. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué fue lo que hizo de este siglo un campo de batalla casi permanente? ¿Por qué tanta tensión? Muy bien, vamos a desentrañar esto. Para entender el siglo, primero hay que dimensionar la escala de sus conflictos. O sea, estamos hablando desde guerras que involucraron al planeta entero hasta enfrentamientos de ideas que lo partieron en dos. Este recorrido nos da como un mapa del camino, ¿no? Empezamos con imperios compitiendo entre sí, lo que desata la Primera Guerra Mundial. Luego, una crisis económica brutal le abre la puerta a regímenes totalitarios que nos llevan directito a la Segunda Guerra Mundial. Y de esas cenizas, ¿qué surge? La Guerra Fría, una lucha de décadas entre dos superpotencias. Cuando una cae, el mundo se reconfigura y entramos a la era de la globalización. Pero, a ver, ¿por qué pasó todo esto? Es muy tentador buscar un solo culpable, una sola razón, pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. No fue una sola cosa. Pensemos en esto como una especie de receta para el desastre. Se combinaron varios ingredientes. La ambición política de los imperios, la lucha económica por recursos y mercados, el choque de ideas que de plano no podían convivir, y a todo eso le sumamos profundas injusticias sociales y el dominio imperialista. Una auténtica tormenta perfecta. Y para darnos una idea de uno de esos ingredientes clave, miren este mapa. A principios del siglo XX, el mundo estaba dominado por un puñado de imperios europeos. Esta competencia feroz por controlar más territorios y más recursos fue una de las principales mechas que encendieron la pólvora. Ahora pasemos a otro nivel, el campo de las ideas, porque las guerras no fueron solo por tierra o por dinero, fueron en el fondo batallas sobre cómo debía organizarse la sociedad, sobre cuál era el futuro de la humanidad. A ver, esta tabla es clave porque nos pone frente a frente las tres grandes visiones que chocaron. Por un lado, la democracia liberal, enfocada en los derechos del individuo. Enfrente, el comunismo, que ponía al colectivo por encima de todo. Y como una tercera fuerza, el fascismo, que subordinaba absolutamente todo al poder del Estado. Eran de plano visiones del mundo irreconciliables. Y claro, esa incompatibilidad tuvo consecuencias muy reales, muy físicas. El muro de Berlín no era solo un muro de concreto, era el símbolo de un planeta partido en dos, de un lado la OTAN, del otro el Pacto de Varsovia. El mundo vivió durante décadas al borde de la aniquilación nuclear por este choque de ideas. Pero bueno, toda esta atención, todas estas batallas ideológicas, tuvieron un costo inmenso. Y el precio más alto, como siempre, lo pagaron los seres humanos. Vamos a empezar con una cifra que es casi imposible de procesar. Solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 70 millones de personas. Detengámonos un segundo a pensar en eso. No es solo un número, es el conflicto más letal en toda la historia de la humanidad. Y dentro de esa locura, de esa tragedia de 70 millones, se encuentra una de las mayores atrocidades de la historia, el Holocausto. El asesinato sistemático, planeado, de 6 millones de judíos, una mancha que simplemente no se puede borrar. Pero el horror no se mide solo en vidas perdidas. Hay que sumar a quienes lo perdieron todo. 40 millones de personas fueron forzadas a dejar sus hogares, sus vidas, huyendo de la violencia, solo en esa guerra. Pero, y esto es algo que pasa mucho en la historia, es justo en medio de la oscuridad más profunda donde a veces surge una luz. El horror extremo de la guerra provocó una reacción igualmente poderosa. De las cenizas empezó a nacer una exigencia global por un cambio radical. Pasó algo interesante. Las guerras sacaron a los hombres de las fábricas y las oficinas, y las mujeres tuvieron que ocupar esos lugares. Esto aceleró de una forma impresionante los movimientos por sus derechos, demostrando que podían hacer cualquier trabajo y exigiendo el lugar que les correspondía. Y algo muy parecido ocurrió con el racismo. El espanto mundial ante la ideología nazi expuso la hipocresía de naciones que luchaban por la libertad en otros países mientras se la negaban a parte de su propia gente. Esto le dio un impulso tremendo al movimiento por los derechos civiles. Y al mismo tiempo, los grandes imperios europeos quedaron totalmente debilitados después de las guerras. Esto abrió una ventana de oportunidad para que decenas de naciones en Asia y África lucharan y finalmente consiguieran su independencia. Fue una ola de descolonización que cambió el mundo.
La sacudida fue tan brutal, tan profunda, que surgió un consenso en todo el mundo. Había que construir algo, lo que fuera, para evitar que una catástrofe así volviera a pasar. El lema era simple y poderoso: nunca más. Y de ese impulso nacieron instituciones que hoy nos parecen de lo más normales. Las Naciones Unidas, como un foro para dialogar en lugar de pelear. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por primera vez decía que toda persona, nazca donde nazca, tiene derechos fundamentales. Y hasta tribunales para juzgar los peores crímenes. Esta imagen, la Asamblea General de la ONU, simboliza perfectamente esa esperanza. La idea de que las naciones podían sentarse a resolver sus diferencias hablando. Un ideal que, aunque no siempre se cumpla, cambió las reglas del juego. Y con esto aterrizamos en nuestros días, porque sería un gravísimo error pensar que todo esto es historia antigua, algo que ya quedó en los libros. Los eventos de ese siglo siguen proyectando una sombra muy, muy larga sobre nuestro mundo. Si vemos un mapa de las tensiones actuales en el mundo, ¿verdad que muchas de estas disputas suenan familiares? Pues claro, es porque tienen sus raíces en el siglo pasado. Fronteras que dibujaron potencias coloniales sin pensar en la gente que vivía ahí, rivalidades ideológicas que nunca se fueron del todo. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta bastante incómoda, la verdad. Después de todo lo que hemos visto, desde la devastación hasta los intentos por construir un mundo mejor, ¿de verdad aprendemos de los errores del pasado? ¿O estamos de alguna forma condenados a repetir los mismos patrones de conflicto una y otra vez? La respuesta, quizá, la estamos escribiendo justo ahora.